Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto del aprendizaje. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Bueno, pues son 7:35 y ya es momento de comenzar. A ver si mientras avanza esta grabación se van incluyendo algunos estudiantes y que puedan interactuar con su servidor en el transcurso de este espacio abierto del aprendizaje. Bueno, en nuestro tercer espacio abierto del día miércoles abordábamos el tema de derivadas. Precisamente veíamos el concepto de derivación, veíamos el comportamiento en una gráfica y sacábamos una conclusión de cómo comprender este concepto. Posteriormente vimos las propiedades de la derivación. Abundábamos en la primera. Algunos de los estudiantes que me acompañaron estuvieron interactuando conmigo. Algunos se equivocaron, pero logramos aprender. Otros acertaron y logramos confirmar lo aprendido. Hoy vamos a terminar esa parte donde nos quedamos. Vamos a abordar también qué, qué tenemos que hacer cuando nos solicitan mínimos y máximos en una función. Vamos a ver algunos videos y sobre todo, como ya lo habíamos propuesto, vamos a puntualizar algunos procedimientos y técnicas mm, probadas, se podría decir, para poder desarrollar con éxito nuestras actividades integradoras de esta semana, la actividad número 3 y la actividad número 4. Bien, pues vamos a compartir pantalla y nos vamos a ir directamente a nuestra presentación. Bien, aquí estamos, cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales de la semana 2 para este módulo 18. Voy a continuar desde el principio, con la intención de recapitular, ¿sale? Hacer un repaso muy rápido hasta llegar donde nos quedamos. Como ya mencioné, su amigo y servidor Manuel Antonio Chablepesino, su asesor virtual. Esta frase ya la habíamos dicho el día miércoles, sin duda con esfuerzo, dedicación y entereza lograrás llegar a la meta que está cada vez más cerca. Objetivos. Conocerás el tema que te permitirá hacer el cálculo de una derivada y asimismo analizarás todos los cálculos que se pueden hacer con la recta tangente y la secante. Prepa en línea CEP tiene a tu alcance recursos y materiales dentro de la plataforma y fuera de ella para reforzar ese aprendizaje de manera autónoma. No lo desaproveches. Estas recomendaciones ya las hice. Vuelvo a reiterar alguna de ellas. En cuanto a los recursos que ya te da la plataforma en el área iconográfica, no los desaproveches, realmente son una maravilla. Participa en los trabajos semanales de manera oportuna, específicamente en los foros, el foro Aprendiendo, el foro Novedades. Es importante que atiendas los planteamientos que ahí se mencionan. No hagas una sola aportación a la semana, no haz dos, no hay tres. No hay un número específico de aportaciones. Lo que se requiere es socializar el conocimiento, que tú respondas al planteamiento, que tú retroalimentes la respuesta de uno de tus compañeros. Y si tú eres retroalimentado, colabora en un debate académico para poder mejorar lo que podríamos nosotros considerar como una respuesta oportuna, una respuesta inmediata o una respuesta precisa. Ese es el objetivo, socializar el conocimiento, interactuar entre todos los miembros de esta gran comunidad. Organizar el tiempo para que no estemos solicitando extensiones a la mera hora. Recuerda que las extensiones de tiempo se otorgan solamente en situaciones de fuerza mayor. Algunas tendrán que ser revisadas por parte de tutoría o del supervisor de calidad. Así que no hay necesidad de llegar ahí, simplemente administra tu tiempo. Y mi labor, mi trabajo es precisamente facilitarte todo el desarrollo, la parte de, ¿cómo podríamos decirlo? La parte matemática, poderla especificar.
poder comparar procedimientos y disipar dudas. Mi trabajo es de acompañamiento también. Mi trabajo es de asesoría, pero no puede haber asesoría sin una participación activa de tu parte. Si tú no entras a los espacios abiertos del aprendizaje, ¿cómo entonces yo puedo hacer mi labor? Así que te invito a que por favor entres de manera puntual y participes, que por favor tomes parte en esta comunidad de aprendizaje. Bien, vamos a continuar. Veíamos la derivada de una función, veíamos la parte conceptual del libro, la derivada de una función como razón de cambio, ya que al cambiar x va a cambiar también los valores de y, porque y depende de lo que le suceda a x. Veíamos la descomposición de una función. Les explicaba que vamos a trabajar con curvas, con funciones exponenciales. Entonces hacemos un análisis puntual en A y B. Y de aquí vemos que corta una línea, esa se le llama secante, y se forma otra que pasa junto al punto A, se le llama línea tangente y se proyecta hasta T. Esa es la pendiente de la recta. Por lo tanto, con estos conceptos, nosotros resumíamos el significado o la definición en la tangente, que permite calcular la velocidad de un punto a partir de la pendiente de un punto determinado en dicha función. Y decíamos que lo vamos a representar de cuatro formas diferentes. La derivada. La primera es d de x de la función f de x. Esta es la que más vamos a utilizar en el teorema fundamental del cálculo integral la próxima semana. La segunda es la más usada, la más común. Esta es f' de x. Y las otras dos formas son con respecto a y esto porque nosotros damos por entendido que f de x es y. ¿Sale? Bienvenida, Verónica, gracias por acompañarme. Eres la primera que entra. Si tienes alguna duda, con todo gusto puedes abrir tu micrófono y participar. Voy a continuar. Las otras dos que veíamos el día miércoles es dy sobre dx. Y por último, y', aunque la más sencilla también una de las menos utilizadas, por lo menos aquí en Latinoamérica. Y entonces veíamos las propiedades de las derivadas de una función. La número uno, que decíamos, la tomamos como primera regla, como fórmula inclusive, es la más importante. Nosotros aquí reconocemos elementos algebraicos. La A como coeficiente, que es el coeficiente, el número sí conocido que acompaña a la variable. La variable es x. El exponente es n. ¿Sale? Donde n es cualquier número diferente de cero y de uno. Una vez que hacemos este reconocimiento de los componentes algebraicos, entonces la primera propiedad es el exponente n bajando a multiplicar el coeficiente a y a ese exponente n quitándole una unidad. Y aquí veíamos los ejemplos que ustedes los respondieron perfectamente. Veíamos que la derivada de 5x a la 6 es 30x a la 5. Y veíamos este, que implica un radical, raíz séptima de x quinta. Aquí explicábamos que esta es una propiedad de los radicales, donde el grado del radical se convierte en el inverso denominador de la potencia. Se convierte en x a la 5 séptimos. Y entonces ya podíamos desarrollar con mayor facilidad, dándonos como resultado 5 séptimos de x elevado a la menos 2 séptimos. Y aquí yo explicaba. Si el planteamiento, si el ejercicio me lo dan con un radical, yo tengo que expresar mi resultado con un radical. ¿Sale? Esto es una obligatoriedad. Entonces tengo que volver a descomponer mi expresión y agregar el radical. El 5 se quedaba como numerador, el 7 como denominador y solo trabajo con x a la menos 2 séptimos. Esto es otra propiedad de los exponentes que ya explicaba. Está arriba como un numerador. Yo lo puedo poner en la parte de abajo como denominador y con la potencia positiva. Me quedaría x a la 2. ¿Y qué pasa con el 7? Regresa.
a formar el radical y el 7 como su grado. Por lo tanto, me queda 5 como numerador, 7 como denominador, raíz séptima de x al cuadrado. Y ahí terminábamos, ¿verdad? En la C, aquí es una simplificación de términos expresados en radical. Y ustedes deben de recordar que en el manejo de fracciones siempre es conveniente expresarlos en su mínima expresión. En este caso es una multiplicación que 7 por 4 da 28 entre 7. Este es un número finito, es 4 porque 7 por 4 es 28 elevado a x a la 6. Y en el último teníamos que 8 sobre x a la 10 lo podíamos descomponer, ponerlo todo en línea, donde el denominador x a la 10 lo subíamos con la potencia negativa. Y entonces resolvíamos y mi resultado me daba menos 80x a la menos 11. Pero vuelvo a repetir cómo el planteamiento se dio como un racional, 8 sobre x a la 10, mi resultado tiene que expresarse de la misma manera. Entonces conservo el signo de menos 80, pero el x a la menos 11 lo pongo positivo, pero en la parte de abajo. Y ahora sí terminé. Veíamos también la propiedad número 2 que me piden derivar un término algebraico sin exponente. El resultado es solo el coeficiente. Decimos de manera rápida, simplemente se cancela, se va. Pero aquí explicábamos en la parte superior derecha precisamente que no es nada más que desaparezca, tiene un razonamiento. El razonamiento es que no es que no haya un exponente, es que el exponente es uno, pero no se escribe. Y de acuerdo a la primera propiedad, uno menos uno te da cero y todo número elevado a la cero siempre te va a dar uno. Por lo tanto, ese coeficiente, que es uno multiplica a cuando se convirtió de nuevo en uno, pues uno por uno es uno. Por eso es que te da el valor del coeficiente A. ¿Sale? Y aquí veíamos los ejemplos. No importa lo que te pidan, no importa. Si no tiene exponente, entonces el resultado de la primera derivada será el valor del coeficiente del número que acompaña a la variable, tal y como está expresado. Y para la propiedad número 3 veíamos que se expresa igual, pero tiene una variante y este se puede estudiar con el ejercicio. ¿Qué pasa si te piden derivar una constante? Y aquí ustedes me habían respondido el día miércoles correctamente. Bueno, si no hay variable, no hay álgebra. Y si no hay álgebra, pues no hay derivación. Por lo tanto, su resultado es cero. No importa lo que te pidan, la derivada de una constante donde no hay variable siempre será cero. Y llegábamos así a la propiedad número 4. Aquí nos quedamos. Ya me voy a ir más despacio, porque solamente estaba recapitulando. Estaba dando un repaso y por eso me fui rápido. En la propiedad número 4, que es la derivada de la suma o de la resta, me dice, sea el primer término G, el segundo H. Y muchos me preguntan, profe, ¿y si yo tengo una expresión donde no son dos términos, son tres, son cuatro, son cinco? No importa. Yo utilicé G y H. Pude haber utilizado A, X y en el segundo término BX y en el siguiente CX y en el siguiente DX y así utilizar las 27 letras del abecedario. Y si tuviera una expresión con más de 27, profe, pues agárralas del alfabeto griego. O sea, tú puedes ocupar las que quieras. A manera explicativa, aquí solo te puse dos, G de X y H de X, pero pude haber puesto tres o cuatro. Y pude haberte puesto en lugar de G, te pude haber puesto F o te pude haber puesto W. No importa, ¿sale? El objetivo es que veas cuál es la mecánica y simplemente se repite con el número de términos que sean necesarios. ¿Ok? Entonces, la derivada será expresada como la derivada de cada término de forma independiente. Y una vez que hayas derivado, entonces sumas o restas. Ya verás si tienes términos semejantes, pues los operarás entre ellos y los disminuirás aún más.
Si no son semejantes, pues ahí lo dejas. Esta es la propiedad 4. Veamos ejercicios, ejemplos. Para el primero, me piden la derivada de 3x al cuadrado más 5x. Verónica, ¿gustas participar? ¿Qué haríamos aquí? Sí, se pasaría f' de x igual a 8x a la 3, A ver, Verónica, ¿por qué crees que 8x a la 3? porque se suman el 3 más el 5 y las x. Ok, Verónica, buena aportación, pero debo de retroalimentarte. Resulta Ok, que 3x al cuadrado son peras. ¿Por qué peras? Por el exponente, porque son al cuadrado. Y el 5x son limones. Y no vamos a ah, ok, combinar peras con limones porque nos vas a ver muy raro. No son términos semejantes. Si yo tuviera otro término también elevado al cuadrado, entonces sí, son peras con peras y las puedo sumar, restar, lo que sea. Si yo tuviera ese 3x sin el cuadrado, pudiera sumar con el 5x, pero no, no son términos semejantes. La semejanza se da en dos características principales. Son más, pero ahorita menciono dos. Número uno, el exponente. Número dos, la variable. ¿Vale? Con estas ahorita voy a mencionar, nada más para no hacerte bolas. bien, entonces, ¿se sumarían también, o sea, los enteros se sumarían o no? Por decir, No, el 3 más el 5 tampoco. tampoco. Son Ok, totalmente entonces, independientes. ah, ah, ok, ya entendí. Bien, entonces, ya que vimos que no podemos simplificarlo, no podemos operarlos porque no son semejantes, aplico entonces la propiedad 4. Empiezo a derivar, derivo el primero y derivo el segundo. ¿Cómo quedaría, Verónica? ¿Cuál sería la derivada de 3x al cuadrado? Sería, ay, El 2 que es exponente, baja a multiplicar el coeficiente que es 3. 2 por 3, 6. ¿Sale? Y ese exponente que es 2 menos uno, pues uno no se pone. Ahora derivo al segundo término, que es h. Y aquí aplicamos la segunda propiedad, porque no hay exponente. Si no hay exponente, se va la variable y te queda el 5. Entonces, vámonos por pasos. Paso número uno, identificar quién es G y quién es H. Ahí está. Paso número dos, aplicar la derivada. Ya lo había dicho. 2 por 3, 6. X a la 2 menos uno, uno y no se pone. Derivo a 5x, se va la variable y me queda 5. Ahí está. Y vuelven de nuevo a ser términos no semejantes. Entonces, así se queda. Ahí terminé. ¿Dudas, Verónica? no, ya entendí. Gracias. Perfecto. Ese es el objetivo. Y cuando nos equivoquemos hay que sentirnos contentos, porque el que no se equivoca no aprende. Así que hay que buscar equivocarnos, ¿sale? Eso es importante. En matemáticas es un requisito. Vamos con el Sí, aparte ejemplo aprendo 2. más. Ah, claro que sí, Verónica. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Definitivo. Esta está interesante. 5x a la 4 menos 2 que multiplica la raíz cuadrada porque no tiene grado de x cúbica más un medio de x cuadrada menos 3. A ver, Verónica, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos poner 5 sería la variable g, sí, ¿verdad? 5 sería la variable ¿qué? G sería 5 por x4. Ah, ok, te refieres al término. El término sería g, ok. Sí, el término. Ajá.
Acá en el 2x podríamos eliminar la raíz cuadrada con el exponente 3. Ok, lo reescribimos, le quitamos la raíz y le pasamos un denominador a x al cubo, ¿verdad? Me quedaría x Sí. elevado a la 3 medios. Bien, En, en el 1,5 no sé. te ayudo. Fíjate Sí, por bien. favor. Fíjate lo que pasó. Aquí ¿No? no identifico GH. ¿Por qué? Porque sería GHIJ, porque son Ajá. uno, 2, 3, 4 Son términos. varios términos. Sí. ¿Sale? Pero si ya lo dominamos, pues ya no es necesario. Vámonos directo a la Ok. derivación. 4 que multiplica 5, 20. X, 4 menos uno, 3. Ahí está. Derivamos el primer término. En el segundo, que Sí. lo hiciste bien, quitamos la raíz, se lo agregamos como denominador a x al cubo, me queda x a la 2 medios. Ahora aplicamos la derivada. 3 medios que multiplica a 2, me quedarían 6 medios. Y 6 medios es 3. Ahí está. Ujú. Ahora, como yo había dicho, que si un planteamiento, un ejercicio se expresa como raíz, tienes que expresarlo como raíz. Por eso es que vuelvo otra vez a deshacer el medio y le vuelvo a poner la raíz. La raíz. Pero al derivar, te queda uno. Por eso es que nada más te queda raíz de x. Ahora, en el siguiente término, este está muy fácil. Un medio de x elevado a la 2. El 2 exponente baja a multiplicar a un medio. 2 por un medio, la mitad de 2 es uno. Y uno por x, pues es x. Y ese exponente 2 menos uno, pues te queda uno. Y no se escribe, te queda la x solita. Y en el último término, ¿me piden derivar una constante? Pues no, es cero. No pongo nada. Y ya quedó. Ahora reviso si hay términos semejantes que yo pudiera simplificar. Pues no. El primero es un término cúbico, el segundo es un término en función de un radical, que sería un exponente a la un medio. Y en el último es la x solita, entonces no son semejantes, ahí se queda. ¿Me supe explicar, Verónica? Sí, Ok, hay que sí lo estudiar. entendí. Perfecto, hay que estudiar esta parte porque por experiencia en otros módulos, este ejemplo B les cuesta mucho trabajo. Pero no es otra cosa más que es la descomposición de factores, el reescribir radicales, el manejo de los exponentes. Esto es álgebra, ¿sale? Y si ustedes observan, es justo lo que hemos estado viendo en los espacios abiertos anteriores y cada vez lo vamos aplicando. Y es rápido, pues claro, yo enseño derivadas en 6 meses, integrales en otros 6 meses, en un año. Aquí nos lo aventamos en 4 semanas. Obviamente que tenemos que irnos rápido y trato de no perder el tiempo, de enfocarme en lo que considero que ustedes necesitan y todo enfocado hacia las actividades integradoras, ¿vale? El resto, pues ni modo, les toca a ustedes, de forma autodidacta, ponerse a estudiar. Así que vámonos. Propiedad número 5, la derivada del producto. Y aquí explico, ¿qué es el producto? El producto es el resultado de una multiplicación y los elementos de la multiplicación se llaman factores. Hace un momento utilicé esa terminología. ¿Qué es un factor? El elemento de una multiplicación. No hay factores en sumas y restas, no hay factores en divisiones, solo en multiplicaciones. ¿Qué es un cociente? El resultado de una división. Y el que está arriba de la línea de fracción se llama numerador, abajo de la línea de fracción se llama denominador. Yo utilizo mucho esta terminología. También, a lo mejor otros profesores enseñarán como la proporción directa y la otra la proporción inversa para referir a relaciones directamente o inversamente proporcionales.
A lo mejor yo también en alguna ocasión lo haré, pero ahorita no quiero confundirlos. Por eso trato de utilizar la misma terminología. Cuando hablen de una sumatoria son sumas acumuladas y sus elementos de la suma son sumandos. Cuando hablemos de una diferencia, es el resultado de una resta. Habrá un sustractor y un sustrayendo. Esto que acabo de mencionar es lenguaje matemático. Y lenguaje matemático es aritmética. Y por eso me detuve aquí un minuto, 2 minutos para explicar esto. No me puedo detener más. Pero de otra manera, ¿de qué sirve seguir avanzando si no entendemos? El profe se va solo porque nos está hablando en otro idioma y no estarán equivocados. Lenguaje matemático es otro idioma, tal cual. Simbología, codificación y decodificación, semiótica pura. ¿Sale? Y como no quiero eso, me detuve estos minutos para hablar el mismo idioma. La derivada del producto, es decir, de una expresión de factores. En este nivel no ocupamos el signo por, como lo hacíamos en la primaria, en la secundaria. ¿Por qué? Porque como estamos en álgebra, se confunde con la variable x. Por eso es que los elementos expresados en producto se simbolizan con un punto o entre paréntesis, ¿vale? Que no se nos olvide. Entonces, la derivada de la multiplicación ocupa este algoritmo y dice g' es igual, perdón, me equivoqué yo. F', que es la primera derivada, es igual a el primer término derivado por el segundo sin derivar, más, y siempre será más, el segundo término derivado por el primero sin derivar. Lo voy a repetir. La derivada del producto de dos términos es igual a la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más, y siempre será más, el segundo término derivado por el primero sin derivar. ¿Ok? Vamos a los ejercicios. Me piden derivar 3x a la quinta y el segundo término todo agrupado es menos 2x a la 7 más 8x a la 5 menos x. Aquí sí hay que identificar quién es quién. ¿Qué hago, Verónica? Ayúdame. Se pone más interesante cada vez. Sí, me pongo más nerviosa cada vez. No te preocupes, te ayudo. Aquí sí, volvemos a empezar y vamos a identificar quién es G y quién es H. Ahí están. Se ven muchos términos, realmente son dos, porque H está agrupada, está entre paréntesis. Ahí está, G y H. Ahora aplico la fórmula, aplico la quinta propiedad. Ahí está, observa. Me dicen derivada del primer término. Y el primer término es 3x a la quinta, entonces me da 5 por 3, 15x, 5 menos 1, 4. Ya está. Dice, multiplícalo por el segundo término sin derivar. Ah, entonces multiplico todo, tal cual y como está. Lo bajo nada más. Menos 2x a la 7 más 8x a la quinta menos x. Ahí está. Después dice más la derivada del segundo término. Ah, ahora sí derivo los términos que estaban en el paréntesis. 7 por menos 2 menos 14x. Estábamos a la 7, ahora queda la 6. Ahora 5 por 8, 40x. Estaba a la quinta, queda la 4. Y la derivada de x, pues es menos uno. Ahí está. Y luego dice, multiplícalo por el primer término sin derivar. Así que lo bajo tal cual. Bajo 3x a la quinta. Ahí está. Pregunta, Verónica, ¿ya terminé? No, todavía no, hay que resolverlo. Viene lo bueno. Viene lo bueno. ¿Cómo te sientes, Verónica? ¿Cómo te sientes? ¿Podrías resolverlo? Mejor usted resuélvalo y ya yo le ayudo con el segundo. Va, conste, órale. Ya dijiste. Vamos entonces a empezar. Fíjate lo que voy a hacer. Tengo un monomio. ¿Qué es un monomio? Un término, un solo término. No hay nada atrás ni adelante. Y tengo un polinomio. El polinomio, porque son
menos 2x a la 7, un término. 8x a la quinta, dos términos. Menos x, tres términos. Podría llamarle trinomio, pero más de dos ya es polinomio. Me conviene, o por lo menos para mí es más fácil, poner el monomio a la izquierda y el polinomio a la derecha, tal y como está en la primera expresión, porque después del más está al revés. Entonces, a mí se me facilita cambiarlo. Fíjate lo que pasó. El primero quedó igual, pero después del más cambié de posición. El 3x a la quinta lo pasé antes del polinomio. A mí así se me facilita. A lo mejor a alguien más lo podría hacer diferente, pero yo así, para mí es más fácil. Dice una propiedad de la multiplicación, que el orden de los factores no altera el producto. Por eso lo pude hacer. Ahora sí, vamos a empezar. Y esta que voy a emplear ahorita es una propiedad de los exponentes y dice así: cuando las bases, ¿qué son las bases? Son los coeficientes. Cuando las bases o coeficientes se multiplican, los exponentes se suman. Entonces, con esta premisa, con esta propiedad, comienzo 15 por menos 2 menos 30. X ahora dice cuando las bases o coeficientes se multiplican, los exponentes se suman. 7 más 4 pues 11. Ahí está el primero. Voy con el segundo y ahí lo voy poniendo. Así me queda. ¿Sale? 15 por menos 2 menos 30x. Y 4 más 7 11. Ahí está el primero. Voy con el segundo. 15x 4 por 8x a la quinta. Multiplico 15 por 8 120. Y los exponentes, el de 8 es quinta, el del 15 es 4, se suman, me da 9. Voy con el último. 15 por menos x, pues es menos 15, nada más cambió el signo. Pero esa x es como si tuviera un uno arriba. Y yo tengo 4 del 15, me da 5. Ya acabé el primero. Voy con el segundo, después del más. 3x a la quinta por menos 14x a la 6, más por menos es menos, 42x, 5 y 6 son 11. Voy con el siguiente. 3x quinta por 40x a la 4, pues 120x a la 9. Y 3x quinta por menos uno, el mismo término, pero cambiado de signo. Ahí está. Pregunto, Verónica, ¿ya terminé? ¿O te hice bolas? No, sí lo entiendo. Y ahora lo que sigue, hay términos semejantes, ¿verdad? Exacto. ¿Cuáles son esos términos semejantes? Como el menos 30x a la 11 y el menos 42x a la 11, el ciento veinte Excelente. x a la 9 Excelente, y el pero 15. Ajá, primero los de la 11. Menos treinta ok. x a la 11 menos 42x a la 11, ¿cuánto da? Signos iguales se suman y conservan el valor del signo. Entonces, Son 72x a la 11 es correcto. menos. Menos. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente, el de 9. Serían más 240x a la 9. Perfecto, Verónica. El último. Serían 18x menos 18x a la 5. Ahí está. Ahí está. Vuelvo a preguntar. Ahora sí ya terminé. Sí, porque ya no hay términos semejantes. Es correcto. Ahí está, Verónica. Excelente. Tú me dijiste que hacías el segundo. Ahí está. No, perdona, profe. A ver, vámonos juntos, no te preocupes. Paso uno, identificar quién es quién. ¿Quién es G? ¿Quién es H? Paso 2, aplicar la quinta propiedad. La derivada del primero, x cúbica, pues 3x al cuadrado. Multiplicado por el segundo sin derivar, lo bajo tal cual, 4x al cuadrado más 2x. Más, siempre es un más, la derivada del segundo. Entonces 4 por 2, 8x. Más 2, simplemente se va la variable.
Y dice multiplícalo por el primero sin derivar, lo bajo tal cual, x al cubo menos 5. Ahí está. Ahora, bien decías tú, ¿verdad? Lo que sigue es, pues, la talacha, la parte algebraica, resolver. Y decíamos, cuando las bases se multiplican, los exponentes se suman. Las bases se refiere a los coeficientes. 4 por 3, 12x elevada a la 2 más 2 son 4. Voy con el siguiente. 3x al cuadrado por 2x, pues 6x al cubo. Ya acabé. Ahora voy con el siguiente. Pero resulta que en el siguiente es la multiplicación de dos binomios. Pero no importa, lo resuelvo igual. El primer término por el primero y luego por el segundo binomio. Y luego voy con el 2 que es el segundo elemento del primer binomio, que multiplica a x cúbica y luego al 5. O sea, no importa, es lo mismo. Comienzo. 8x por x cúbica, pues 8x a la 4. Ahora 8x por menos 5, pues menos 40x. Ahora voy con el 2. 2 por x al cubo, pues 2x al cubo. Y 2 por menos 5, pues menos 10. Hasta aquí, Verónica. ¿Alguna duda? Ninguna, todo muy claro, asesor, gracias. Excelente. Me falta el último paso, como tú bien nos decías, los términos semejantes. Agrupo. Tengo 12x a la 4 más 8x a la 4, me queda 20x a la 4. Voy con los cubos. 6x al cubo más 2x al cubo, pues 8x al cubo. Ahora voy con el término lineal, solo tengo uno, menos 40x. Y por último la constante, menos 10. Y ya terminé. Ahí está. Vámonos con la propiedad número 6, derivada del cociente. A ver, con lo que expliqué hace unos minutos, ¿qué es el cociente, Verónica? La verdad no lo recuerdo. ¿Ya ves? Y no tiene, yo creo que ni 10 minutos que lo mencioné. ¿No dijo coeficiente? Sí, cuando explicaba qué era el producto, que era el resultado de una multiplicación, hablé del cociente, que era el resultado de una división. ¿Ya ves? Ah, ya, Ok. ya. Entonces, Sí. es la derivada de una expresión en una razón de proporcionalidad. Es la derivada de una expresión en racional. Es la derivada de una fracción. Ya hay que llamarle como sea. Dije lo mismo con diferentes nombres, ¿vale? Entonces, la derivada es esta. Y dice, la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos, y siempre será menos. La primera derivada del denominador por el numerador sin derivar. Y todo entre el denominador al cuadrado. Lo voy a volver a repetir. La primera derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la primera derivada del denominador por el numerador sin derivar, y todo sobre el denominador al cuadrado. Aquí yo empleé la terminología de numerador y denominador para identificar quién está arriba y quién está abajo. Pero también lo puedo mencionar así. La derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, menos la derivada de la segunda función por la primera función sin derivar, y dividido por la segunda función al cuadrado. Aquí utilicé como concepto primera y segunda. Yo prefiero la de numerador y denominador, porque comprender primera y segunda a mí se me hace más difícil. Pero al final te dejo que tú decidas. Es lo bonito de las mate. Hay un montón de caminos. Mientras llegues al resultado, usa el camino que tú quieras. Y si conoces más de dos, excelente, porque entonces en el segundo camino puedes comprobar. En matemáticas como en la ciencia, todo es comprobable. Es una maravilla. Bien, vamos a lo bueno. Ejemplos.
5x a la 4 menos 3x al cubo y todo sobre x a la quinta. A ver, Vero, ¿qué hago primero? Primero ponemos 5x a la 4 menos 3x a la quinta por x a la quinta. Fíjate lo que dice la propiedad. ¿Qué es el primer paso? Si es, ay, perdón, es que es la derivada. Hay que Así derivar es. primero Pri- x a la 4 menos 3. Ajá. Así es. Primero identificamos quién es quién. G arriba, H abajo. Y te dice, bien dijiste, te pide la primera derivada de G. Sí, ¿Cuánto es? Te ayudo. Ahí está. Primera derivada de G. 4 por 5, 20x, y hace 4, le quitamos uno, te queda 3. Ahora, 3 por 3 menos 9x, al cubo le quitamos uno, te queda el cuadrado. Y luego dice multiplícalo por h sin derivar. Bajamos tal cual, x quinta. Y luego dice menos, siempre es menos. La primera derivada de x quinta, pues es 5x a la 4. Y luego dice multiplícalo por el numerador sin derivar. Lo bajo tal cual, 5x a la 4 menos 3x al cubo. Por último, divide todo entre el denominador al cuadrado, x a la quinta al cuadrado. ¿Dudas, Vero? sí tengo una. A ver. Porque, a ver, no, ya la entendí. Es que fijándome en el ejemplo de arriba, ya la entendí. Sí, claro. Lo único que hice fue ir siguiéndome con la propiedad de arriba, exactamente. La fui siguiendo, la fui relacionando. Ahí está. G', H', G y abajo H al cuadrado. Ahí está, lo fui relacionando. Lo que sigue ya te va a tocar a ti en casita y con calmita. Vamos con la segunda. A ver, Vero, ¿qué hago primero? Primero hay que derivar x cuadrada menos uno. ¿Ok? Identifico quién es quién. Ajá. ¿Ok? Y derivo x al cuadrado menos uno. ¿Cómo me quedaría? Sería, se me movió. Sería 2x. Nada más, es correcto. Después, Después lo multiplicamos por x cuadrada más 2x más uno. correcto, h sin derivar. ¿Y luego? Y menos, Sí, siempre es menos por la fórmula. ajá, menos sería 2x. Sí, sería 2x Más, más x más uno. más 2. Más 2 más 2 más uno. No, nada más más 2. Ah, Porque ok, sí. Estoy estás eliminando. derivando a Sí, h. sí, sí, sí. Entonces, al derivar te queda, bien dijiste, 2x más 2 nada más, porque la variable x se fue de acuerdo a la segunda propiedad y el más uno es una Ajá. constante, se vuelve a ser. Y ya Sí, terminaste lo por. de arriba. No, te falta multiplicar por el numerador sin derivar. Hay que bajarlo, bajamos tal cual. Ahí está, mira. Sí, ¿Sí o no? sí, Y lo que faltó sí. es nada más el denominador h elevándolo al cuadrado. Ah, cuidado. Ujú. Ahí está. Lo que sigue, pues, ay, perdón. Lo que sigue, pues, ya es la talacha, el desarrollo algebraico, que está bien emocionante, la verdad, está padre. ¿A poco no? Cuando se le entiende, sí. Cuando Ya no sé. es un dolor de cabeza. Pues por eso nos vamos despacito. ¿Sale? ¿De qué sirve Sí, irnos rápido si no vamos entendiendo nada? No tiene sentido. sí, ¿Sale? así es. Muy bien. Bueno, me quedan 2 minutos y
Paso a la séptima y última propiedad. Por si me llegara a ganar el tiempo. Recuerda, terminándome estos 2 minutos, se va a cerrar Zoom. No pasa nada. Volvemos a conectarnos usando la misma liga y continuamos unos minutos más. ¿Sale? Porque estos minutos más son importantes. Vamos a hablar de máximos y mínimos y de las actividades integradoras. ¿Vale? Entonces, vámonos con la regla de la cadena. Hay una propiedad de la aritmética que dice, las operaciones, la jerarquía operacional, siempre se resuelve de adentro hacia afuera. La regla de la cadena es al revés. Se resuelven las derivadas de afuera hacia adentro. Eso es lo que dice la regla de la cadena. Para mí, creo es más fácil explicarlo con un ejemplo. Siempre que te pidan derivar un elemento algebraico polinomio, ya sea un binomio, trinomio, lo que sea, que esté agrupado y elevado a una potencia, es candidato a la regla de la cadena. No se parece a ninguna de las 6 propiedades que ya vimos, porque yo tengo varios términos en un paréntesis y todos elevado a la algo. Eso es un candidato a regla de la cadena. ¿Qué tengo que hacer? A ver, dime, Verónica, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió aquí? Te ayudo porque se nos va a acabar el tiempo. El exponente bajó a multiplicar a todo lo que estaba en el paréntesis y al exponente 3 se le restó uno. En pocas palabras, se derivó la base y ahora se multiplica por la derivada de lo que estaba dentro del paréntesis. Ahí está, la derivada de la potencia por la derivada de la base. Esta es la famosa regla de la cadena. Ahí está.